Hola Fabián, ¿cómo estás? Hola, muy buenas tardes, ¿cómo está? Bien, gracias. Buenas tardes a los que se están conectando. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Vamos a esperar 2 minuticos y arrancamos.
Bueno, por respecto al tiempo de ustedes y los que han estado puntuales, pues vamos a arrancar. Buenas tardes a todos. La clase de hoy vamos a hablar de un tema que para mí es apasionante y es todo lo relacionado con experiencia de cliente. Me encanta arrancar con un video que me gusta mucho, entonces me cuentan si lo oyen. Este es como un preámbulo para que, digamos que aquí nos entremos un poco en la importancia de, o cómo realmente una buena experiencia hace que inclusive algunos hábitos cambien. Miren acá, cambiamos de subir escaleras eléctricas simplemente porque era mucho más divertido y se volvió una experiencia subir escaleras. Entonces, básicamente a eso es que estamos llamados cuando estamos hablando de experiencia y es tratar de hacer que lo que nosotros vendamos tenga una experiencia diferenciadora para nuestros clientes. ¿Listo? Entonces, un segundito que esto se me... Para arrancar, me gustaría que piensen en un momento, una experiencia reciente que ustedes hayan tenido como clientes, o sea, no ofreciendo servicios, sino ustedes como clientes, en donde haya sido algo positivo o algo negativo, porque digamos que ambas experiencias impactan, que hayan ido a un restaurante, que hayan ido a comprar ropa, ¿sí? Una atención buena, una atención mala, algo que les haya impactado o algo, no ya, pero digamos que en algún momento que ustedes hayan dicho, ahí vuelvo o ahí no vuelvo. ¿Alguien? Un domicilio. Va a ver, alguien que tenga por ahí a dedo. Angélica. Creo que Diana está hablando, por eso estoy cerca, porque ella está hablando, pero no la escuchamos. Diana DS está hablando. ¿No la escuchas? Diana, ¿estás hablando? Sí. Pero estás en mute. ¿Me oyen? Ella estaba No sé si hablando. me oyen. Ah, ok. Ahorita te digo la mía, pero creo que Diana estaba hablando. Ah, bueno, cuéntanos. Pero si me oyen o no me oyen.
Ahora Lejos, sí. pero sí. Ahora se Ahora escucha sí, un qué poquito. bueno. Estaba diciendo, no sé si me oyen, ¿me siguen oyendo? Sí. Sí. Ah, bueno, bien. Que a veces cuando pido domicilio, si llegan muy tarde, no vuelvo a pedir. Si no me dan como un reembolso. Vale. Total, sí, sí, sí. Sí, cuando uno tiene una mala experiencia, uno dice, no vuelvo a ese lugar. Tú, Angélica. Pues yo una positiva, yo creo que para las mujeres es difícil comprar vestidos de baño. Nos devoramos mucho. Entonces como que entré a una tienda que me gustó que no me querían vender un vestido de baño, sino que querían que yo me sintiera cómoda. Entonces compré mi comodidad, no sé cómo explicárselo y si sea claro. Ok, Y eso me pareció muy bueno, o sea, nunca estuvieron como tienes que llevarte o este es el que te queda, que te hace sentir bien, o sea, hasta que te llevaron como al punto. Y una experiencia negativa, recientemente nos tocó activar un seguro estando de viaje y un seguro médico y el médico llegó hasta el hotel y la gente del hotel, y uno lo entiende como abogado, estaban como, ¿qué pasó? Porque llegó un médico, o sea, necesitamos todos los detalles y estaban atendiendo pues a un familiar en la habitación del hotel y yo detrás con la gente del hotel, escríbame aquí qué pasó y cuénteme exactamente y les dije, a ver, o sea, tienen a esta persona canalizada, la están casi que reanimando y ustedes necesitan que ahora yo llene la forma, o sea, este no es el momento. Para mí fue una experiencia pésima, no vuelvo a ese hotel nunca, ¿sí? totalmente, totalmente. Entonces, básicamente, uno de los mensajes que yo quiero dejarles es, la experiencia puede llevarte, digamos que con tu ejemplo de vestido de baño, yo creo que te fidelizaron y tú ahí vuelves. Tú dices, recomiendas, porque es que el tema de una buena experiencia lo que hace es que tú vuelvas, pero que también recomiendes. Y no hay nada mejor que una recomendación para uno cuando está vendiendo, o sea, como para uno cuando, o sea, como empresa, porque básicamente eso es ya publicidad, esa es la buena publicidad. ¿Sí? Esa es. Entonces, cuando una persona tiene una muy buena experiencia, lo bueno es que te va a recomendar, va a volver y no hay nada mejor que eso, pero también tener una mala experiencia lo que puede hacer es todo lo contrario, que sea la persona detractora, la persona que hable mal de tu marca y pues definitivamente, inclusive puede que el producto sea excelente o a cuántos de ustedes les ha pasado que la comida, por ejemplo, en un restaurante es deliciosa, divina, pero si el mesero te atendió mal o si hubo un error en algo, uno dice, aquí no vuelvo, puede que la comida haya sido perfecta y que el producto en sí mismo, que es lo que tú estás comprando, sea excelente, pero si tu experiencia en general no fue buena, posiblemente tú no vuelvas. Y a eso, digamos que ese es mi punto con la clase de hoy, es, puede que ustedes sean excelentes en el servicio que están prestando, pero si en alguna parte del proceso el cliente de ustedes no se siente cómodo, puede que se vaya por eso, puede que diga, no, es que esa persona tiene la habilidad y es súper buena, pero qué mamera porque nunca me responde, o qué mamera porque la factura, o qué pereza por algo dentro de la experiencia no funciona, eso puede perjudicarles a ustedes en que un cliente esté o no con ustedes. Entonces, por eso es clave que nosotros siempre estemos revisando que nuestro cliente tenga una buena experiencia en todo el proceso. Iván, cuéntanos. No, es que el aporte que yo les hago es, a veces el servicio o el producto puede ser malo, pero si el servicio es muy bueno, la persona se puede fidelizar con el servicio. Y tienes toda la razón, puede que, y eso también pasa en los restaurantes, ¿no? Y eso es como un ejemplo para que todos nos sintamos como en la misma, y eso uno dice, la comida no es tan buena, pero me atendieron tan bien. Pero entonces uno es, pero esa persona fue tan no sé qué. No, esto no es un mensaje para bajar la calidad del producto, no. Es que el producto en sí mismo tiene que ser el given, tiene que ser como el estándar, tiene que ser siempre excelente, pero mi mensaje es que la experiencia puede hacer o que se vaya o que se quede. Y como dice Iván, perfectamente, si al final nosotros tenemos un buen servicio, si atendemos bien, si estamos atentos,
digamos que al final el cliente si no le fue, por ejemplo, si no le resultó el caso, si no fue positivo el caso, pero saben que, por ejemplo, ustedes estuvieron pendientes y lo llamaron y créanme que el cliente va a decir, hizo todo lo posible para que todo saliera bien, porque durante todo el proceso tuvo una experiencia donde se sintió cercano, se sintió atendido, lo llamaron, lo buscaron, el tema de la factura fue bueno, porque es que es todo el proceso. Recuerden que cuando uno está vendiendo, es todo, es desde que el cliente inclusive llama a pedir una cotización hasta que se le cobra, es absolutamente todo. Entonces, por eso tenemos que estar muy pendientes de cada una de esas etapas para garantizar que mi cliente siempre se sienta de una manera, digamos, excelente en cada una de esas etapas del proceso. ¿Listo? Y entonces, esta es la introducción un poco para hablar del tema de hoy y es experiencia de cliente. Hay una cosa que a mí me gusta, digamos que diferenciar y es servicio al cliente y experiencia de cliente. Normalmente en las áreas de las empresas hay un área de servicio al cliente. Servicio al cliente normalmente es un área que se encarga de recibir quejas, reclamos, preguntas, pero es un tema reactivo, ¿sí? En cambio, la experiencia del cliente al final lo que busca es que proactivamente yo esté garantizando que mi cliente tenga una buena experiencia en cada uno de los puntos de contacto. Entonces, es muy importante que nosotros sepamos la diferencia. No es que tener un área de servicio al cliente esté mal, no, pero recordemos que un área de servicio al cliente es un área que es para simplemente ir recibiendo cosas de lo que ya sucede. En cambio, la experiencia, yo lo que hago es proactivamente tratar de identificar esos puntos que hacen que mi cliente se sienta bien o identificar aquellos cuellos de botella que de pronto yo tengo para mejorar como proceso. ¿Listo? Entonces, y digamos que para definir un poco lo que es experiencia de cliente, es la suma total de las interacciones. Es un poco lo que yo les decía y es desde el punto en el que mi cliente conoce mi marca. Por eso es que es tan importante que yo cuide absolutamente todo lo que tiene mi marca. Entonces, desde la página web, desde el volante, desde la valla, desde que el cliente ve realmente cómo es la marca en cada uno de sus puntos, porque lo que yo les digo, la gente se está haciendo de una vez percepciones de lo que es mi marca, entonces es bueno no dejar a la mente, digamos, que el cliente qué piensa de mi marca, sino que yo le esté cuidando cuáles son esas comunicaciones y cuáles son esos mensajes en cada uno de los puntos de contacto, que ahora lo vamos a ver. ¿Cuál es la importancia básicamente de tener un tema de Customer Experience, que es como se llama normalmente en marketing, experiencia de cliente? Y es por un lado, tenemos mayor lealtad porque clientes satisfechos, lo que hablábamos, tienden a regresar y a comprar más, mayor retención porque se reduce la rotación de clientes. Hay un marketing de recomendación porque no hay nada mejor que un cliente feliz. Y lo que yo les decía, digamos, por ejemplo, Angélica con el tema de los vestidos de baño, créanme que ella va a ser una gran recomendadora de esa tienda. Porque, como dijo ella, no me vendieron un vestido de baño, se preocuparon porque yo me sintiera cómoda y así es que ella va a empezar a hablar de ese lugar. Entonces eso va a decir, uy, no, entonces empieza el voz a voz y eso definitivamente pues va a llevarlos a tener más clientes. Es una ventaja competitiva. Esto es muy importante porque como nosotros les decíamos, cuando uno está haciendo la propuesta de valor, una de las cosas que hablábamos en la clase de estrategia y de propuesta de valor, lo que decíamos es, hay veces no es tan fácil identificar que esos son esos temas que me diferencian. Cuando yo tengo algún diferencial dentro de mi experiencia de cliente, eso puede considerarse propuesta de valor. Si ustedes tienen algo que hace que su cliente tenga una experiencia diferenciadora, eso puede llegar a ser parte de su propuesta de valor. Porque lo que yo les digo, muchas veces uno dice, no, pero es que abogados excelentes en mi área hay un montón. Pero cuando uno empieza a sumar lo que hablábamos de esas bolitas en su momento del genoma, de esas bolitas que me hacen a mí distinto
Si una de esas bolitas hace parte o una de esas puede ser algo de experiencia, es perfecto. O sea, si ustedes dentro de la forma en cómo ofrecen el servicio, hay algo dentro de la experiencia que es difícil de replicar, pues eso hace parte de una ventaja competitiva que ustedes pueden ofrecer en el mercado. Entonces, por eso también, digamos que si ustedes tienen algo que ustedes dicen, no, es que yo le ofrezco esto, que el cliente normalmente siente que es distinto, esa cercanía, es que yo todo el tiempo le estoy, no sé, cada vez que sale una actualización, yo al minuto le estoy escribiendo al cliente diciéndole cuál es la actualización del caso. ¿Sí? El cliente no tiene que llamarme, yo siempre soy el que voy, yo tengo un checklist de tal cosa, o sea, ese tipo de cosas que generan una buena experiencia de cliente puede ser parte de la propuesta de valor de ustedes. Y al final todo eso va generando confianza. ¿Listo? Hay un caso que yo creo que todos lo tenemos clarísimo y es el Spotify y es que ellos anualmente están sacando temas personalizados, las listas personalizadas del año, el wrap-up del año, no sé si ahorita ustedes vieron que cumplió 20 años y entonces tú puedes escuchar la primera canción que tú reprodujiste en Spotify. Y entonces esa experiencia que tiene Spotify hace que la gente le encante y hay mucha gente inclusive que se inscribe a Spotify porque le interesa que, digamos, que la herramienta empiece a conocer y a mostrarle todo ese tipo de cosas. Entonces, no sé si ustedes vieron a fin de año, todo el mundo estaba compartiendo el wrap-up del año, que son cuáles fueron las canciones que más escuchaste, cuál fue tu artista favorito, cuál fue el podcast favorito, ¿sí? Al final, todo eso, esa personalización, eso de que la herramienta sabe que lo que a ti te gusta, tu primera canción, cuántas veces eso hace, eso es una experiencia distinta. Ellos lo que están haciendo es no solo ofrecen una plataforma para reproducir música, sino ofrecen una experiencia para que la gente se sienta mucho más conectada, se sienta fidelizada. Y al final todo eso genera viralización. Entonces la gente se conecta y al generar viralización, pues entonces otra gente va a querer estar y entonces se genera la recomendación y eso es a raíz de la experiencia que ellos generaron. Porque pues la plataforma de música, pues todos tienen y está Deezer y hay otras y está YouTube Music, inclusive YouTube sacó una cosa muy parecida a Spotify. ¿Sí? Porque se dieron cuenta que era muy exitoso porque la gente le gustaba eso, le gustaba sentirse digamos que, uy, ¿cuál fue la primera canción que yo escuché? Entonces, este es un caso súper exitoso de cómo tú a través de generar experiencias diferenciadoras, pues puedes hacer que la gente se conecte más con tu producto. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, acá hay una lección y es, y si una firma pudiera recordarle a un cliente sus hitos legales del año, sus avances, darle un resumen personalizado, o sea, una cosa que el cliente sienta que es diferente. Digamos que al final uno está con una persona, digamos que uno normalmente contrata si uno se siente que le ofrecen un poquito más, si siente uno que están pendientes del caso. O sea, obviamente todos estos ejemplos, pues la idea es que nosotros podamos trasladarlos un poco a qué pudiéramos hacer nosotros en servicios legales para que mi cliente se sienta que es diferente, que yo lo trato de manera personalizada, que no es un número más, porque así nosotros sepamos, porque obviamente en Spotify ellos dicen, pues, cuánta gente tiene Spotify, pero de cierta manera ellos encuentran la forma de que uno se sienta especial. Y eso es lo que uno tiene que tratar de lograr con los clientes, que ellos se sientan que son únicos. Esa es la clave, que ellos sientan que ustedes pueden ofrecer un servicio personalizado y ahora nosotros tenemos que aprovechar las herramientas que tenemos porque eso antes era muy difícil, antes era muy complicado que uno pudiera hacer contenido personalizado, que uno pudiera sacar, por ejemplo, un correo electrónico que dijera el nombre de la persona, pero ahora las herramientas hacen que eso sea muy sencillo o más sencillo, no es que sea muy sencillo, pero que sea mucho más fácil que uno pueda generar, digamos que estrategias mucho más dedicadas
a las necesidades de los clientes, porque no hay nada peor cuando uno siente que a uno lo tratan igual que a todos. ¿Sí? En cambio, cuando uno se siente especial, uno dice, ve, mira que se dieron cuenta de tal cosa y tal otra. El cumpleaños. Oye, mira, yo le dije una vez a esta persona que yo tenía un hijo, se acordó y le regaló algo a mi hijo. Ese tipo de cosas, créanme que hacen la diferencia. Porque recuerden que el tema de abogados es un tema de personas, de generar confianza. Y si ustedes al final generan esas conexiones diferentes, ustedes van a llegar, digamos que, a ser diferenciados por sus clientes. Cualquier comentario, sí, Juan Camilo. Bueno, yo te quería preguntar, en el caso de los buffets, bueno, yo creo que un cumpleaños no es algo como muy relevante, ¿no? O sea, que sí podría ser bastante en eso, digamos, ¿Sabes como que los ejemplo. cumpleaños son muy relevantes? Porque al final eso te va generando una cercanía distinta, ¿sí? Por ejemplo, que tú sepas que tu cliente eh, tiene hijos, que le gusta el golf, que le gusta cierto tipo de comida y que de pronto tú digas, oye, mira, te mandé invitación a algo. Obviamente ahora hay que tener mucho más cuidado por el tema de compliance y demás, pero una tarjetica, oye, es que hay un tema importante y es inclusive con que tú sepas que a tu cliente el hijo se le enfermó y que tú lo llames a preguntarle cómo estuvo el hijo. Mira, ese tipo de cosas te generan una conexión única, ¿sí? Obviamente tú puedes hacer en experiencia cosas relacionadas ¿con qué? Con abogado, pues con el producto en sí mismo y es, por ejemplo, lo que yo te decía, darle reportes a tus clientes muy juiciosos, que ellos tengan una manera, no sé, de pronto ahorita con las herramientas que tú digas, yo me voy a ingeniar para que mi cliente en alguna plataforma yo le voy subiendo actualizaciones y que él simplemente pueda entrar y revisar la actualización ahí y que él pueda tener acceso inmediato a las Mm, actualizaciones de ciertos Pero, temas. por ejemplo, si vemos un abogado fuerte, porque pues los abogados también tienen que infundir como una imagen de fortaleza, ¿no? O sea, por ejemplo, hace poco estaba viendo unos videos que saca Jaime Granados. Mm, el tipo pues se ve como muy fuerte, así. Yo no lo veo a él como, o sea, como, como, como mandando cartas, o sea, bueno, a no ser que lo haga el buffet como eso, pero se ve muy, o sea, no sé, me parece que puede perder seriedad, ¿no? O sea, porque uno espera a un abogado, alguien fuerte que esté al frente del problema de uno, pero no que se ponga con cosas que de pronto uno diga, bueno, pues sí, me manda esto, pero no sé, parece como medio muy marquetero, ¿no? Es depende. Hay un tema importante y es, digamos que me voy a devolver un poquito y es, hay que definir el tipo de abogado que tú quieres ser. ¿Sí? Digamos que eso es lo primero y eso es súper claro y yo estoy de acuerdo en que tiene que ser genuino. Hay un tema que no puede pasar y es que lo que tú dices que se vea marquetero, porque al final eso se nota. O sea que si Ujú. tú le vas a decir a tu cliente, oye, ¿cómo te fue? O tu hijo está bien, pues es porque genuinamente quieres, pues te preocupa o no que te preocupa, sino que realmente pues quieres saber que todo esté bien en su parte personal, ¿sí? Ujú, Pero ujú. también depende mucho la proyección que tú quieras dar. Jaime Granado se ve fuerte, pero al final él con sus clientes tiene una cercanía. Yo me Pues imagino que él mira debe que generar una yo cercanía de te lo cierta digo porque manera. yo trabajé en el bufete de él y él, o sea, es lo que pasa, por ejemplo, es que yo iba a contar una experiencia así rápido. em, Cuando uno a veces, yo una vez tuve un problema disciplinario, digamos, entonces em,
yo contraté, o sea, yo soy abogado, pero dije, no, yo estaba como muy en cuenta con mi trabajo y dije, no, mejor yo hablé con una amiga, no, contraté unos amigos míos que eran unos abogados muy duros, penalistas, entonces yo dije, estos me pueden ayudar, son amigos míos, no sé qué, de Bogotá, toda la cosa. No, o sea, al final no me dieron un buen servicio, se desentendieron del caso, eso pasa mucho, ¿me entiendes? Y yo veía eso donde Jaime Granados también, o sea, que se desentienden, él le presta atención como a los casos importantes, pero a muchos otros se desentienden de los casos, los bufetes grandes, así me parece, ¿no? Luego de eso, entonces yo, cuando tuve este problema, cambié de abogado donde uno que me lo recomendaron, precisamente me dijeron, este es bueno en eso. O sea, no es tan penalista, pero es bueno en disciplinario, que es diferente. Es diferente, sí. Y yo hablaba con él y el tipo podría ser más coloquial, era muy coloquial, digamos, en sus términos. Él me decía cosas como muy coloquiales que a mí me hacían reír, pero me daban mucha confianza y lo sacó adelante bien. O sea, como que yo dije, o sea, yo cambié unos que supuestamente eran los mejores por uno que era más coloquial, pero que era recomendado. Pero yo creo que es más como por ese lado, como el producirle la confianza al cliente de los problemas que tenga. Pues puede ser lo que tú dices también, como mandar eso, como el cumpleaños, pero a mí eso, por ejemplo, me lo han pedido inclusive en la peluquería, pues, ¿sí me entiendes? O sea, como que cuando cumples años, o sea, yo creo que para un marketing legal debe ser como una estrategia más sofisticada, pienso. Cuando yo te pongo el ejemplo de cumpleaños es generar algún tema que genere cercanía con los clientes. Yo te lo digo porque, por ejemplo, cuando yo yo trabajé mucho tiempo en Brigar y ahí inclusive con los clientes hacíamos eso y ellos era como, ay, mira, nadie se había acordado de mí. No es como no es como el tema de cumpleaños como de peluquería, sino como que tener un detalle ese día con la persona. Es algo que te vaya a generar cercanía. O sea, como que tú luego puedas ir entablando como esa confianza. Lo que yo te digo, la base sí está en que tú ofrezcas un buen servicio. O sea, la base sí es, porque mira la oportunidad tan grande que tienes tú ahorita como penalista cuando tú dices, no, es que los buffets grandes solo se encargan de los grandes ministros y olvidan a los chiquiticos, ¿sí? Ajá, Entonces, ajá. esa es una oportunidad que tú tienes, en este caso, que ya sabes que de pronto en el área penal los abogados necesitan tener un poquito más de cercanía con sus clientes para contarles cómo está el proceso, para darles tranquilidad, para que siempre estén ahí pendientes de que no se les pase ninguna etapa. O sea, esa es una oportunidad que tú tienes de negocio para aprovechar. Lo que yo te digo es que tú también puedes, si quieres generar aún más cercanía, ese tipo de cosas y de detalles puede ayudar, porque al final somos seres humanos. Que no lo olvides y esa cercanía, obviamente eso depende también con quién lo hagas, pero lo que yo te digo es, hay que pensar, digamos, de manera creativa, qué cosas puedes hacer tú en temas de experiencia general para que el cliente sienta que tú te preocupas de él de una manera distinta, que no es un número más para ti, que no es una lista, sino que para ti es un cliente al que tú le pones cuidado, estás pendiente de él, no solamente como un expediente, sino como una persona que tiene un problema y que tú estás ahí para ayudarlo. ¿Sí? Ujú. Entonces es más eso, ¿sí? Es más como que, oye, mira, te voy a poner ejemplos que les ha pasado a muchos. Yo tengo una conocida que ella hace unas relaciones con sus clientes espectaculares. Ya los clientes inclusive le preguntan, oye, tú que estás en Bogotá, porque ella trabaja con muchos internacionales, mi hijo va a tal cosa, tú me puedes recomendar X o Y. Sí, claro, mira el restaurante, el hotel, o sea, ella la llaman inclusive para cosas, porque ella genera tanta confianza que ya se vuelven muy cercanos. Y ese tipo de cercanía es difícil que venga otro y lo quite.
Sí, o sea, eso genera fidelización, ¿sí? Porque no es simplemente una transacción. A eso me refiero, que pensemos que el cliente es más allá de una transacción y tratarle de hacer sentir distinto, diferente, y eso muchas veces tú lo logras pasando la frontera y teniendo como detalles especiales, escuchando mucho. Hay Pero un mira, tema, David, perdón, dile. pero es que ahora el tema de pasar la frontera es un tema muy complicado porque, digamos, yo no sé hasta qué punto, pues eso, o sea, son buenos consejos, pero en algún momento en la práctica puede parecer como, bueno, o sea, ¿qué es pasar la frontera? Porque, o sea, uno está prestando un servicio, uno está en una cosa, pero si se pasan, o sea, ahora el tema como de la privacidad o de, o de pasar el tema de lo privado, ¿sí me entiendes? O sea, eso a veces, y más que todo siendo una empresa legal, debe ser como muy cuidadosa con eso, ¿sí? O No, sea, a lo que me refiero con temas de frontera no es obviamente, hay es que límites, ¿no? cualquier Sí. cosa se puede, es que cualquier cosa se puede malinterpretar ahora. ¿Sí me entiendes? O sea, por eso eso es muy Eh, importante como tener, sobre todo en temas, sí, o sea, de una empresa de abogados, no dar esa impresión de como sí, o sea, como de que se fue como que te digo, como que no se ven las fronteras, o sea, como que sí, no se ven los límites, o sea, no sé. hay un, digamos que a lo que yo me refiero, digamos que más, como para que no me malinterpreten, más que el tema personal, es, No, yo no te malinterpreto. Lo que pasa es que yo te entiendo, pero los hechos a veces en sí se pueden malinterpretar. La gente, o sea, cualquier cosa se puede malinterpretar. ¿Sí? Entonces, como que eso de decir como que pasar a eso puede ser, no se puede meter en o sea, se puede meter en un problema la empresa o la marca. Digo yo, ¿no? yo lo veo más es desde el punto de vista estar muy atentos, por ejemplo, a las cosas que te dicen los clientes. Te voy a poner un ejemplo, no más cuando uno va a una reunión y uno desde antes, por ejemplo, que sabe que esa persona estudió, por ejemplo, en la misma universidad que estudié yo, que es compañero de tal persona. O sea, toda esa información, lo que yo te digo es que la lleves a tu favor para generar esas relaciones de confianza. Sí, digamos que más que de pronto que te vuelvas y te inmiscuyas en temas personales, en temas privados, es obviamente que sí el cliente en las conversaciones, porque cuando uno tiene conversaciones, el cliente no le dice, no, es que imagínate que estuve, no sé, mi papá estuvo enfermo. Qué bueno que tú en la siguiente conversación, porque como estuviste tan pendiente y escuchándolo, oye, ¿cómo siguió tu papá? ¿Mm? Es ese tipo de cosas, o sea, a lo que yo me refiero es estar siempre con los oídos muy abiertos para que tú generes una relación cercana con los clientes y que no te vea, que no sienta que es un número, sino que realmente tú estás pendiente de esa persona más allá del tema transaccional. ¿Sí? Sino realmente de lo que es como persona. O no necesariamente tiene que ser algo personal, no, es que imagínate que estamos en un problema en la empresa, oye, ¿cómo te fue con tu problema? ¿Pudiste resolver? ¿Sí? Es ese tipo de cosas, o sea, como siempre estar muy pendiente para realmente generar. Y eso se logra en las conversaciones, eso se logra en estar muy pendiente de lo que el cliente te dice. Oye, es que tengo 2 hijos, entonces ahí es donde uno tiene que aprovechar. Oye, tienes 2 hijos, mira, yo tengo tal cosa. Eso tiene que ser genuino. Yo les pongo como ejemplos, pero eso tiene que ser genuino, ¿sí? Para que no se vea como que, ay, yo estoy haciendo marketing, ¿no? Tiene que ser Ujú. genuino, entonces, pero hay algunas cosas que tú las puedes hacer pensadas, lo que yo te decía, el tema de cumpleaños, tú crees que es, a ti te lo preguntan, pero en firmas de abogados que tú normalmente recibas una tarjetica, oye, feliz cumpleaños, o por WhatsApp, oye, te mando, espero que tengas un feliz cumpleaños, te desea Juan Camilo Abogados, como sea así, o sea, como ese tipo de detalles, la gente es como, ah, mira qué bonito el detalle.
¿sí? Es como ese tipo de cosas que al final pues son distintas, ¿sí? Eso es lo que uno tiene que pensar, algo distinto que no hace todo el mundo, ¿sí? Iván. Sí, yo tengo un comentario ahí, es que también depende del sector, ¿no? Porque, por ejemplo, si uno es penalista o de impuestos, pues un evento con investigados o con sancionados como que no aguanta, ¿no? Pero hay cosas que sí le interesan mucho a la gente, a veces es ver publicaciones, por ejemplo, un concepto de la DIAN o una jurisprudencia de un tema penal, a veces las publican en LinkedIn o en una página web o donde sea. Y eso es como un detalle, como, porque la gente lo lee, lo entiende, pero no lo van a aplicar solo. Siempre van a buscar un abogado para poderlo aplicar, ¿sí? Eso es, por ejemplo, las publicaciones de algo interesante, o sea, no ser tan celosos con el conocimiento, sino publicarlo. Y lo otro es, en otros sectores que, por ejemplo, las firmas grandes hacen eventos sociales con clientes, no con competencia, sino con clientes de determinados sectores. Entonces, por ejemplo, el sector de hidrocarburos, del sector eléctrico, del sector de educación o del sector del turismo. Hacen cócteles, hacen desayunos y eso que tengan en cuenta los clientes también es muy importante para fidelizarlos. Totalmente. Hay una cosa que, por ejemplo, el que tú estabas diciendo del contenido es clave. Y una de las cosas que ustedes pueden usar es mandarlo de manera personalizada. Y yo sé que eso toma más tiempo, porque hacer cosas personalizadas toma más tiempo, pero es mucho más efectivo. Mira, te mando la resolución de la DIAN y siento que esto te impacta porque tú estás en ese régimen y bla, bla, bla. Un mensajito por correo chiquito, inclusive como ahora pues WhatsApp es más profesional que personal, por WhatsApp, oye, mira, te comparto esto que creo que puede ser de tu interés, ese tipo de cosas también. O sea, si obviamente lo queremos hacer mucho más profesional, mandarle algún evento que le interese. Puede que ustedes, por ejemplo, no sé, son penalistas, pero ustedes saben que el cliente es del sector de hidrocarburos y ustedes les llegó una invitación para ir al congreso de tal. Ay, oye, mira que me tengo una invitación para un evento que a ti te interesaría ir. ¿Te gustaría? Te doy la boleta. ¿Sí? O ni siquiera que le den la boleta, oye, supe que va a venir, no sé, o que se va a hacer un evento y van a hablar de las nuevas resoluciones de tal cosa, por si te interesa ir, si ustedes le pueden hacer un contacto a alguien, si ustedes le pueden enviar información importante, todo eso es clave. Todo, al final, cosas que el cliente sienta que son para su beneficio, buenísimo, porque lo que les digo, no van a sentir que son un número más, sino que ustedes se están preocupando por ellos de manera genuina. ¿Sí? Sí. Y que no son un número más, no son una transacción, sino es un cliente que a ustedes les importa, les interesa. Los pilares de una excelente experiencia. Entonces aquí está un poquito ya de lo que ya hemos conversado. Uno, entendimiento del cliente. Lo que yo les decía, empatía, y es realmente, pues, entender, ponerse en los zapatos de ellos y realmente saber qué es lo que les importa. Cuando uno realmente sabe cuáles son sus necesidades y sus expectativas, uno puede generar experiencias diferenciadoras con cosas mínimas. Lo importante es leer muy bien y entender muy bien al cliente. Consistencia es importante. Ahora que vamos a ver los puntos de contacto del cliente, que haya consistencia en cada uno de ellos, o sea, que no sea que el cliente sienta, y eso pasa mucho en las firmas grandes, y es un tema importante, y es que el cliente se siente, y un poco el ejemplo que decía Juan Camilo, yo creo que en la firma de este penalista, unos clientes van a decir que la experiencia es excelente y otros van a decir que es pésima, porque no hay consistencia. Entonces, lo que es importante es ser consistentes,
porque la idea es que todos los clientes sientan que son importantes. Y no solo que todas las personas o que todos los puntos de contacto, todas las personas que ofrecen el servicio sea lo mismo, sino que el servicio sea igual cuando tú ingresas que con cuando tú te vas, que es lo que muchas veces pasa, que cuando tú estás arrancando la asesoría, tú le dices al cliente, es que, o sea, te llevas al socio, te llevas con un súper equipo y tú lo vas súper a atender, pero ya luego al final o cuando la asesoría está arrancando, ya ni ves al socio, ya no ves a nadie, te atiende casi que el asistente, ¿sí? Entonces, lo que sí hay que garantizar es que si tú al principio le prometes una cosa al cliente, pues que durante todo el proceso él sienta que hay consistencia, que si tú le dijiste desde el principio que le vas a hacer reportes, pues le haces reportes, o sea, que sí, que todo lo que tú le dijiste, pues que se cumpla. Personalización, y era un poco lo que yo les decía, es adaptar la experiencia a las necesidades puntuales de los clientes. Antes, como yo les decía, eso era mucho más complejo, ahora hay que usar las herramientas que se tienen para hacer eso. Por ejemplo, lo que yo les decía, los mailings. Uno puede hacer, ahora los mailings uno los puede personalizar. Uno puede hacer rápidamente que diga, hola Juan Camilo, hola Daniel, hola Angélica, y tú personalizas no solo el nombre, el contenido, que quiero que salga a estos con esto, a esto con eso, y con un clic. Todo ese tipo de cosas se puede hacer ahora de una manera mucho más sencilla. Antes era como el 1 a 1. ¿Sí? Entonces ahora eso lo puedes hacer de manera automatizada, entonces hay que aprovechar las herramientas para poder hacer eso y que el cliente obviamente se sienta distinto. Cuando uno sabe, cuando a uno le llega un correo de esos que le mandaron a todo el mundo, eso se sabe, eso se identifica y uno sabe cuando a uno le llega un correo que fue dirigido para mí. Entonces uno tiene que tratar de que los correos se sientan de esa manera para que sean mucho más efectivos. Eso con el ejemplo del correo. El ejemplo de, no sé, cuando tú le estás ofreciendo algo. Digamos que la idea es que tú trates de personalizar el servicio. ¿Y eso cómo lo logras? Teniendo información. La información siempre es poder. Si tú logras captar información de tus clientes y información de todo lo que se pueda, que era lo que yo les decía, información de los casos, información de, por ejemplo, yo los invito a que ustedes desde ya vayan organizando sus bases de datos de clientes, en donde tengan no solo, por ejemplo, porque uno normalmente de los clientes tiene el nombre de la empresa y el contacto. No, que tenga nombre, empresa, el cargo, dónde lo conocí, por ejemplo, quién me lo presentó, cuál fue la última conversación que tuvimos en la medida de lo posible, le vendí o no le vendí, qué le vendí. Sí, toda esa información que ustedes pueden llegar a tener de sus clientes, traten de consolidarla, porque ahora que ustedes de pronto están arrancando, que tienen una cosa mucho más pequeña, digamos, es más fácil manejar esa información y esa información va a ser clave para que ustedes desarrollen estrategias personalizadas, que puedan ustedes, por ejemplo, decir, voy a generarme una estrategia de fidelización para mis clientes. Digamos, si ustedes ya tienen una basecita mínima de clientes, que ustedes sepan, voy a escoger mis 5 clientes más importantes y a estos los voy a invitar a almorzar, los voy a llamar, les voy a mandar algo especial, les voy a mandar un documento, pero eso solo se logra si ustedes tienen la información de sus clientes. Entonces, por eso les digo clave, que eso básicamente es lo que le llama uno al CRM, que es las herramientas que te permiten consolidar la información de tus clientes. Ahorita hay un montón gratuitas. Yo les digo, hay que aprovechar la información y las herramientas que se tienen y ahora es mucho más fácil captar datos. Entonces ustedes inclusive pueden hacer alguna campaña en redes sociales y voy a compartir este documento y que la gente, el que quiera descargar el documento, que les deje el correo electrónico y captan ustedes información. Sí, o sea, hay muchas formas que ustedes pueden hacer para conocer el cliente y de esa manera que ustedes puedan saber qué les interesa. Si realmente la gente sí le gustó descargar el documento de sancionatorio y ustedes dicen, mira, a este cliente le interesó este tema.
Entonces, le vuelvo a mandar esta información o le puedo ofrecer servicios de este tema porque veo que está interesado. O sea, al final, la información es lo que va a hacer que ustedes puedan ser muchos más efectivos, digamos, que las estrategias de mercadeo. Una excelente experiencia es resolución de problemas, manejar incidencias de manera eficiente y efectiva. Hay un tema que es importante y es, nosotros nos podemos equivocar. Digamos que al final el cliente lo que valora es la forma en cómo nosotros afrontamos los problemas que se tienen. Entonces, les voy a poner un ejemplo cotidiano. Cuando, no sé, en un restaurante les pongo el mismo. Se equivocaron con la cuenta o se equivocaron con el plato, pero llega el mesero y dice, no, discúlpame, ya te traigo el plato que es y te voy a regalar un postre por el error y por la espera. Tú dices, ah, bueno, digamos que ahí tú dices, aceptó el error, me ajustó, obviamente pues me tocó esperar más, pero como que aceptó el error, hizo todo lo que podía hacer para remediarlo. Todo eso el cliente lo valora y es lo mismo en servicios legales. Puede que uno cometió un error, mira, se me pasó un plazo, pero pones la cara, porque lo peor que puede pasar es que uno no ponga la cara. Entonces, pones la cara, me equivoqué, pero ya estoy resolviendo, esto es lo que vamos a hacer, vamos a mandar una carta, me voy a poner al frente, voy a ir mañana a la oficina de la DIAN, todo ese tipo de cosas. O sea, al final puede que los errores se cometan, puede que algunos se puedan remediar, pero siempre poner la cara es la clave. Porque sí he visto muchos casos en los que a veces se prefiere no dar la cara y esperar a que el cliente se dé cuenta o qué hacemos y esperan, inclusive dilatan el tema y es peor. Es lo que yo les digo, una buena experiencia, al final de pronto que no sea buena, pero parte de tener una experiencia es que si se comete error, que yo sea capaz de poner la cara, de decir me equivoqué, porque eso al final habla mucho de la madurez de las personas con las que yo estoy trabajando y de la marca. ¿Listo? No hay nada peor que la gente que no afronta. Digamos que eso es súper importante para que lo tengan en cuenta, porque digamos que todos somos humanos, cometemos errores, pero en experiencia, cuando tú sientes que la persona se disculpó y hizo todo lo posible por remediarlo, pues digamos que la cosa es distinta. Iván. Sí, es que un aporte es que de todas maneras, además de depender del sector en el que uno vaya a implementar esas estrategias, hay que tener en cuenta que el tiempo es oro para el abogado, ¿no? Y que igualmente, no sé si suena complicado lo que voy a decir, a veces el abogado también tiene que defenderse de su propio cliente, ¿sí? Entonces, lo que dice Juan Camilo, a veces no es conveniente uno darle tanta confianza al cliente, porque si el cliente uno le da mucha confianza, el cliente te va a pedir todo el tiempo cosas adicionales o por WhatsApp o todo, y uno tiene que saber hasta qué momento tú respondes o te arriesgas a contestar algo sin haber revisado el asunto, ¿sí me entiendes? Lo mismo por correo. Entonces, eso todo es cierto y hay que dosificarlo. Personalmente me parece que una de las mejores herramientas que he visto, que no lo hago, es lo de la publicación de información legal importante. O sea, eso me parece que es más, se hace parte del estudio que uno tiene que hacer de esos documentos y al compartirlo, pues uno está demostrando presencia con los clientes. No solo presencia, sino también, pues que estás actualizado, que eres una persona que está como con los últimos temas y las últimas resoluciones, eso también. Cuando sobre el tema que tú dices, es cierto, o sea, como que, pero eso al final son conversaciones que tú puedes tener con los clientes, ¿no? En relación como con el alcance de, tú le puedes decir, oye, mira, esto hace parte de, o quieres que te mande alguna propuesta con relación a este tema, te adelanto esto, pero si necesitas que profundicemos más, pues me cuentas y revisamos como cuál sería el costo de... Eso es muy importante aprenderlo a decir. O sea, no es Claro, decir no ni sí, no. sino déjame revisamos las alternativas porque no te puedo decir acá sin tenerlo, sin estudiar la documentación.
Porque en mi caso pasa, oiga, le incluyo esto en un contrato, pero no sé en qué contexto lo está pidiendo o algo. Y si uno se arriesga por quedar bien, de pronto el día de mañana el cliente le saca a uno el WhatsApp, mire, es que usted me dijo que sí, sí, pero es que usted no explicó el contexto. Entonces hay que No, eso tener es, mucho cuidado con eso. no, siempre es muy Mm. importante conversar, aclarar, no asumir, ¿sí? Entonces yo creo que eso sí, digamos que eso sí es muy importante digamos que ya para cuando uno va a resolver temas. eh, y siempre que ustedes verifiquen, obviamente, que lo que ustedes van a hacer, pues entra dentro del alcance de lo que ustedes están trabajando y de lo que realmente quiere el cliente. Hay una cosa que es muy importante, que aquí me salgo un poco del tema y es el cliente no necesariamente sabe lo que necesita, porque los expertos son ustedes. El cliente piensa que tiene un problema y eso es muy importante que ustedes lo sepan. El cliente cree, por ejemplo, les voy a poner un ejemplo, Lorena, y les voy a poner ejemplo de un contador, que el servicio es, digamos que es consultoría al final. Yo fui a donde un contador y le dije, es que necesito crear mi empresa, régimen, creo que es simple, no sé qué más tengo que hacer, usted dígame qué es lo que yo tengo que cumplir. Necesito crear esta empresa para 3 personas, o sea, yo le conté el cuento a un contador. Pero al final, él es el que sabe, digamos que aquí el ejemplo a lo que voy es, solo el contador sabía el régimen que realmente a mí me sirve, cuáles son las cosas que yo tengo que cumplir, porque yo no sé que tenía que pagar IVA cada 2 meses, que tengo que presentar magnéticos los primeros meses de cada mes, ese tipo de cosas yo no las sé. Y es lo mismo con los abogados. Uno llega y uno dice, mira, yo creo que tengo que, e inclusive ahora peor, ChatGPT me dijo que tenía que hacer esto, que es inclusive más retador, porque ya ustedes les llegan inclusive con una solución de la inteligencia artificial y ustedes tienen que de cierta manera tratar de identificar si realmente eso es lo que necesita el cliente, porque el cliente piensa que tiene un problema, pero está en ustedes cuando conversen y por eso es tan importante la conversación, cuando ustedes conversen que realmente entiendan el alcance de lo que él necesita y ustedes de pronto dicen, no, es que tú no necesitas, no sé, una empresa de régimen simple, tú necesitas constituir una empresa normalita porque tú ya vendes tanto, o sea, súper importante eso porque al final ustedes son los que conocen y pueden realmente decirle al cliente, necesitas A, B, C, D, y si eso está dentro del alcance de lo que ustedes ya tenían o si entra como un tema adicional para cobro. Juan Camilo. Sí, mira que, pues yo creo que, o sea, hablando del tema de abogados, pues porque aquí estamos hablando del marketing legal, yo creo que lo que un abogado debe mm, proyectar es que controla la situación, ¿sí? O sea como sea, o sea, más allá de cualquier otra cosa, y eso sí es como la parte psicológica del asunto, porque inclusive yo creo que en todas las áreas. Por ejemplo, volviendo al tema que te decía que les decía de este que era coloquial, o sea, yo sentía, él me dijo cosas como que yo me di cuenta hablando con él, pues que él sabía el tema disciplinario, pero él me decía, tranquilo, doctor, usted, que yo manejo las cosas. Me dijo así como que, me decía cosas así muy coloquiales, pero él iba recomendado, entonces yo sabía que era bueno, pero me pareció muy chistoso porque él me decía cosas como que, usted duerma tranquilo que yo manejo, me decía cosas así, entonces yo como que, pues me daba risa como eso que me decía, pero me daba confianza. ¿Me entiendes? Porque el otro, yo en el otro pues ni siquiera sentía que me dieran, que me creyeran, o sea, sí, que ni siquiera estuvieran de mi lado. O me dijo un día cosas como que, yo voy con el cuchillo en la boca, me dijo así, sí, o sea, una cosa que era muy loca, pero que uno decía, este me va a defender, por lo menos. Sí, o sea, yo sé que me va a defender, yo no necesito nada más de él.
Y ahora que dices de los contadores, por ejemplo, la contadora de nosotros es muy chistosa porque esa señora siempre deja todo para el final, el último día siempre. Entonces, a veces hay quejas, pero ella hace las cosas. O sea, siempre deja para el último día todo, pero las hace. Eso de dejar, por ejemplo, un término que se venza, eso sí me parece gravísimo. O sea, eso yo creo que un abogado no lo puede cometer. O sea, si a mí, yo tengo un abogado y se me venció, y lo hizo vencer un término, por más buena gente que sea, yo lo quito. Sí, o sea, a mí no, porque es que imagínate eso. O sea, yo creo que ese lujo no nos lo podemos dar nosotros, pero sí es más como la confianza que le demos al cliente en cualquier forma que sea, con diferentes estilos, como el que les digo, que se está manejando el tema, ¿no? O sea, Pero mira que el de manera coloquial, ¿sabes por qué? Ya te entendí las expresiones, pero te dio confianza porque al final tú dijiste, este man se va o sea, va a dar sí, todo para ganar. sí, sí. Y eso tú dices, esa confianza es lo que uno dice, es que yo lo que necesito es una persona que esté dispuesta a hacer todo para ganar, para hacer, así pierda, así pierda. Sí. Sí, pero que tú sientas que esa persona lo está dando todo por ganar el caso, que está comprometido contigo. Entonces uno dice, uy, claro. qué chévere. Sí, es eso, independientemente del estilo, lo que tú dices, que de pronto tú dices, yo no sería así, pero al final yo creo que lo que tú sí puedes hacer es generar con tu propio estilo ese compromiso, que muestres ese compromiso con los clientes. Sí. Una intervención ahí para adicionar. Y es que a veces lo que el cliente, la experiencia que espera recibir de un abogado es como la sinceridad, pero la crudeza. Que el abogado le diga realmente, oiga, si usted firma eso así, es muy seguro que lo vayan a demandar por esto. Totalmente. Si usted hace eso, lo van a condenar o es posible que lo vayan a condenar a una mayor pena porque tal cosa, ¿sí? Entonces, eso tampoco es ser tan buena gente de todo, sí, ¿no? Sino decirle con frialdad las cosas, porque el día de mañana, pues si pasa, o sea, acuérdense que el abogado tiene una obligación de medio y no de resultados, salvo en excepciones, ¿sí? Total. Tiene uno que haber advertido con sinceridad, pues, las posibilidades. Sí, totalmente de acuerdo. Al final, tú puedes ser cálido, pero sincero. O sea, lo importante es que, pues tú le digas de frente al cliente, mira, estas son las implicaciones de lo que tú me estás diciendo. Estas son lo que te puede pasar e inclusive hay veces que el cliente toma decisiones de lo contrario, uno le dice, puede que uno lo haga, uno dice, yo voy a hacer lo que tú me dices, pero estas son las consecuencias, porque posiblemente eso es lo que pase, pero que ustedes directamente, porque eso es lo que uno quiere del abogado. Es así como el contador, que yo les digo, como dicen por ahí, uno es sincero con los contadores y los abogados. Entonces, y uno quiere eso, sinceridad plena, que le digan a uno todo, pues porque pues al final, digamos que con los abogados, los contadores, pues uno les entrega de cierta manera confidencias, o sea, uno les muestra y pues es de ustedes que le ayuden a uno a resolver los problemas. Pero por eso es tan importante que conversen, porque como yo les digo, no necesariamente el cliente sabe lo que necesita. Y como ustedes son los que saben, de cierta manera con las preguntas, ustedes pueden identificar realmente la necesidad. Oye, yo estoy viendo que realmente tú no necesitas esto. Yo veo más bien que tú deberías o que tú necesitas es lo otro. Porque uno no sabe, uno cree que necesita eso. ¿Listo? Entonces, por eso es importante que conversen. Sí, Iván. solamente voy a poner un ejemplo, porque aquí creo que hay algún tributarista, y es, o laboralista, UGPP y todo eso, ¿sí? Entonces un cliente, uno le dice al cliente, oiga, si usted, pero de esa forma, ¿no? Pues yo así lo hago yo. Si usted no paga eso ahorita, seguramente le ponen una sanción del 160% y si después lo notifican y lo emplazan y toda esa cosa, puede llegar al 200%. Y después de que lo tengan embargado en un proceso colectivo, es muy difícil usted quitarse el problema de encima. O sea, por poner un ejemplo, coloquialmente que le expliquen, porque eso tiene
unas implicaciones legales muy puntuales, y eso no lo puede decir uno tampoco así tan coloquial, pero en el fondo es eso, o se adelanta y paga, o lo van a sancionar por el 200% de lo que no pagó. Ujú, así es, sí, siempre. Y eso también el cliente lo valora un montón, ¿no? Si ustedes, por ejemplo, le dicen al cliente, usted ya hizo esto porque si no lo van a sancionar, ya cumplió con estos, no sé, límites para presentar alguna documentación, pues que todo eso al final el cliente lo valora. Listo, para seguir, digamos que dentro de la experiencia del cliente hay una cosa que se llama, no sé si ustedes lo han escuchado, que es el journey del cliente o el camino del cliente. Esto es una herramienta que se usa mucho en marketing y es entender cuáles son las etapas por las que pasa el cliente para yo con base en eso desarrollar diferentes estrategias. El journey del cliente puede variar, digamos que de industrias, puede variar por empresas, digamos que depende mucho cuál es el foco que yo le quiero dar, digamos que a diferentes acciones que yo tenga en cada uno de esos puntos de contacto. Este es el general que se maneja para servicios, pero ya depende de cada uno de ustedes si quiere darle profundidad a alguna de esos procesos, porque al final lo que hay aquí son procesos. Entonces está el primero, que es todo el tema de awareness o concientización, y es básicamente cómo descubre el cliente su marca. ¿Listo? Cómo el cliente ve la marca. ¿Sí? Entonces son todas esas acciones que yo como empresa hago para que el cliente conozca quién soy yo. Entonces ahí está todo el tema de redes sociales, página web. Si es que yo quiero poner una valla en el aeropuerto para que la gente sepa que soy Iván Asociados. Si es que quiero poner, no sé, una pauta en medios, en el especial de abogados para que la gente sepa que yo existo. Digamos, son todas esas acciones para que el cliente identifique quién soy yo, quién es mi marca. Eso es lo primero. ¿Listo? Luego es consideración. Consideración es qué es lo que hace, qué información busca el cliente para comparar. ¿Listo? Entonces el cliente ya sabe que yo existo, pero cuando tiene un problema, la idea es que el cliente se acuerde de mí y ahí en esa consideración es qué cosas puedo hacer yo como marca para que el cliente me tenga en cuenta dentro de sus opciones. ¿Listo? Entonces, ¿qué acciones puedo yo hacer? No solo para que el cliente sepa que yo existo, sino qué información le puedo brindar yo en la página web, en noticias, en mis redes sociales. Voy a crearme un blog para que el cliente sepa que no solo soy penalista, por ejemplo, sino que al final dentro de los temas penales yo hago, no sé, temas disciplinarios, fiscales, sancionatorios, o sea, que es todo lo que yo puedo hacer para que el cliente me tenga en cuenta y me considere. ¿Listo? En decisión, ya es cuando el cliente dice, o sea, voy a escoger a Angélica Abogados. Entonces, ¿qué factores influyen en su elección de compra? Entonces, aquí, por ejemplo, el tema de precio, cómo hago la propuesta de honorarios, tengo bien definido el tema de pricing, tengo bien definido el onboarding, tengo bien definido, o sea, todo ese tipo de cosas que hacen que el cliente decida por mí, o sea, se decida por mí qué cosas puedo hacer yo. En compra, ¿cuáles son los procesos que debo tener yo en cuenta para que mi cliente esté satisfecho durante el proceso de compra? O sea, cuando le estoy prestando el servicio. Cuando yo digo compra es todo ese proceso cuando yo estoy prestándole la asesoría. Y el tema de loyalty o lealtad es qué hace que el cliente quiera regresar cuando tenga un problema. ¿Sí? O sea, que piense en mí cada vez que, no sé, o que me recomiende, así como pasa con el vestido de baño. ¿Sí? O sea, como que, ¿qué hago yo? ¿Qué puedo hacer yo como firma para que mi cliente, cuando tenga un problema, piense en mí? Y adicionalmente,
si alguien le pregunta, me recomiende. ¿Listo? Entonces, ese es el journey y como ustedes se dan cuenta, ahí es toda la etapa, es todo lo que hace el cliente en cada uno de sus procesos, desde que me conoce y me identifica como marca hasta cuando ya se va. ¿Listo? Que es muy importante en todo este proceso, que yo tenga identificado quién es mi cliente. Y es ese buyer persona. ¿Quién es mi cliente? Que yo tenga identificado. Lo que hablamos en su momento es quién es la persona a la que yo estoy interesado en venderle. ¿Sí? ¿Quién es ese target? Porque de eso depende que yo haga este proceso muy efectivo. ¿Listo? Aquí les pongo ejemplo de acciones que se pueden realizar en cada una de esas etapas. Entonces, por ejemplo, en los temas de concientización. Entonces, normalmente, ¿qué acciones hace el cliente? Busca solución en un problema, recibe recomendación, investiga ya no solo en Google, ahora investiga en Cloud, en ChatGPT. Entonces, ¿cómo hago yo para que cada vez que busquen un tema penal, disciplinario, de impuestos, corporativo, yo pueda salir como una opción dentro de los resultados? ¿Listo? Entonces, ¿qué cosas puedo hacer yo? Y recuerden que ahora lo que escribimos en LinkedIn, por ejemplo, funciona mucho. Digamos que una de las herramientas que me imagino hablaron con Aleja fue el tema de LinkedIn de ustedes. Es todo lo que ustedes escriban ahí, se alimenta o alimenta ahora el tema de Google y alimenta las inteligencias artificiales. Entonces, por ejemplo, esa puede ser una de las estrategias que ustedes pueden usar. Generar contenido para que cuando la gente busque, quiere un penalista que sepa de tales y tales cosas, y si ustedes escriben alrededor de eso, pues al final ustedes van a aparecer dentro de los resultados. Entonces, ese es el tipo de cosas que ustedes pueden hacer para generar un tema de concientización. En temas de consideración, normalmente, ¿qué hace un cliente? Compara opciones y es muy importante que ustedes sepan que el tema digital ahora tiene mucha más importancia que antes. Entonces, el tema que ustedes tengan una página web así sea sencilla, súper recomendado, porque no sé si a ustedes les pasa que ahora ustedes no sé, les dan, ustedes van a pedir recomendaciones de algo y uno lo primero que hace es buscar en internet. Y si no tiene una página web, uno dice, ¿será que sí es verdad? O si no existe, porque uno, por ejemplo, dice, bueno, no tiene página, pero tiene Instagram o tiene LinkedIn. Entonces uno dice, ah, bueno, existe. Pero si no tiene nada y si no aparece en el tema digital, uno dice, ¿será que sí es real? ¿Será que sí es algo fidedigno? Cuando ustedes no encuentran nada en redes o en el tema digital, se empieza a bajar la reputación. Ustedes empiezan como, pero ¿será que esa persona sí? ¿Pero será que esa marca sí? Porque ahora, antes de que inclusive los contacten a ustedes, ya la persona los ha buscado desde antes. Y eso ténganlo por seguro. O sea, si a ustedes, por ejemplo, les piden recomendación, no, es que necesito un abogado penalista. Y dicen, uy, te recomiendo a Juan Camilo Revelo. Y Juan Camilo, créeme, Juan Camilo, que esa persona te habrá buscado en LinkedIn, en Instagram, en Google. Y si no apareces, tú empiezas como, lo voy a llamar, pero si apareces vas a generar más confianza. Si tienes alguna presencia y si tú ves, uy, ha escrito unos artículos, mira qué interesante, uy, salió en medios, uy, lo entrevistaron, ay, mira la página, aquí están los productos, me parece que se ve bien. Eso va generando reputación. Entonces, por eso es importante que ustedes vayan generando un tema digital. No necesariamente que es una página web súper sofisticada, puede ser un landing o pueden armar una buena cosa, un buen LinkedIn, ¿sí? O sea, no tienen que hacer una súper inversión, pero lo importante es que ustedes tengan alguna presencia porque van a buscarlos. Digamos que para que lo tengan claro. Porque el tema es no solo, obviamente la referencia es súper importante, pero lo primero que van a hacer es buscarlos. Van a solicitar información, entonces necesitan saber de ustedes.
porque eso es lo que va a hacer el cliente. ¿Listo? En decisión, el cliente normalmente, ¿qué va a hacer en decisión? Va a validar las condiciones. Entonces es súper importante que si ustedes van a hacer una propuesta de servicios, sea una propuesta de servicios concreta, clara, con un alcance definido, que no sea ambigua, ¿sí? Porque a veces a uno le mandan unas propuestas larguísimas, ladrilludas, que nadie las entiende, que uno dice, no sé qué aprobar, ¿sí? Entonces, por eso, si ustedes quieren venderse, por ejemplo, como unos abogados de negocios sencillos, pues desde la propuesta de servicios tiene que verse eso. Una propuesta sencilla, concreta, que refleje realmente la experiencia, no un larguero, obviamente, que cumpla con los requisitos, porque que tenga los términos y condiciones, pero ustedes, por ejemplo, lo que pueden hacer y una recomendación que les hago es una propuesta, por ejemplo, de unas 2 paginitas y el tema de términos y condiciones que sea como unos temas de anexo. Obviamente hay personas que se leen todo, que ustedes lo mandan, pero que sea una cosa que si lo quieren leer, obviamente ahí está, pero los temas sustanciales de alcance, de precio, que sean súper claros, súper concretos, porque eso pues al final es importante y la gente va a decir, si desde el contrato desde la propuesta no le entiendo, entonces todo eso comunica para que lo tengan en cuenta. Todo el tema de instrucciones, si el cliente, por ejemplo, les dice, necesito una propuesta y ustedes se demoran 8 días, pues van a decir, no, pues si nomás en la propuesta se demora 8, imagínate en el memorando. Entonces, ¿sí? Obviamente, a no ser de que ustedes le digan, mira, lo que pasa es que este es un tema tan complejo y desde el principio, recuerden que todo es expectativas. Si ustedes al cliente desde el principio le dicen, me voy a demorar tanto tiempo porque A, B, C, D, el cliente entiende. Pero si ustedes no le explican y se demoran un montón de tiempo, van a decir, no, pues si se demora tanto tiempo haciendo esto, imagínense, no me va a responder o se va a demorar. O sea, recuerden que todo comunica. Si ustedes desde el principio, uno manda mensajes en la forma en que manda un correo, en la forma en que está hecha la propuesta. Digamos que todo eso es importante que ustedes lo revisen porque todo eso al final va a mandarle unos mensajes al cliente. ¿Listo? En el tema de compra, el cliente que va a revisar si recibe los entregables bien, obviamente que respondan las preguntas, espera respuestas claras. Obviamente el cliente, pues ustedes manejan temas álgidos, normalmente pues cuando uno busca un abogado, pues hay algunos temas obviamente que son más álgidos que otros, pero es que ustedes, digamos, la forma de esa interacción que se tiene, pues eso es lo que el cliente va a revisar todo el tiempo. Y lealtad, pues al final, dependiendo de cómo le fue en todo este proceso, pues qué acciones va a tener el cliente. Uno, los puede recomendar, va a seguir conectado con ustedes y va a volver si necesita algo nuevo, o de lo contrario, si la respuesta o el servicio no fue como él esperaba, pues básicamente lo que va a hacer es cortar con ustedes. ¿Listo? Entonces, por eso la idea es que ustedes en todo este proceso traten de tener mapeado temas puntuales para garantizar, digamos, que en todo este proceso, pues el cliente se sienta con una buena experiencia y de cierta manera que eso les ayude al tema de recomendación. Que recuerden que no hay mejor forma de hacer mercadeo que el voz a voz. Ese es el mejor mercadeo, el mejor. ¿Sí? Que es que a ti te recomiende, que no significa que el cliente vaya a ir ojicerrado, pero a ti te recomienda y va a buscar la página, va a empezar a revisar y obviamente pues eso va a ayudar a que le mejore la percepción, pero siempre uno va a preferir un recomendado. Iván, cuéntanos. Estás en mute. Un aporte y es que cuando hablas de los entregables que deben ser concretos, entonces estoy de acuerdo, uno puede hacer anexos para que quiera profundizar, lo profundiza.
pero la mayoría de clientes quieren ver todo en una página muy concreta. Eso es, pero la mayoría, y cuando son extranjeros, peor aún, ¿sí? Entonces, a veces uno tiene que hacer un ejercicio como de compilación, como hagan de cuenta, como cuando yo no escribo en Twitter, pero como cuando si uno le tocara escribir en Twitter, ¿sí? Uno hace un concepto de 5 hojas, después de que lo estudie bien y lo tenga dominado, téngalo guardado y reduzca una versión final en una hoja. Y póngale los anexos que quiera, pero eso es muy importante porque los clientes son muy quisquillosos con ese tema de la condensación de la información. Total, total. Y al final lo importante es también cuál es el concepto, pero qué me recomiendan. Sí, o sea, también es muy importante, digamos, que tratar de cierta manera, llegar hasta ese punto. Como esto y nuestra recomendación está desde el punto de vista de el impacto que pueda llegar a tener en el negocio. Que ese tipo de cosas los va a diferenciar. Digamos que ustedes lleguen a ese nivel. ¿Listo? Este es un ejemplo. Yo me fui a un ejemplo no de firma porque la idea es que ustedes puedan ahorita hacer su propio journey. Y este es el journey normalmente de una empresa contable. Yo a ustedes les mostré el journey general que puede llegar a tener una firma de abogados, pero uno puede definir qué tan largo o tan corto puede ser el journey dependiendo de los procesos que uno quiera priorizar. ¿Sí? Entonces, este es como un ejemplo. Entonces, de una empresa contable, entonces está búsqueda en Internet por contadores confiables. Esto es lo primero que uno debería revisar, entonces es todo el tema de awareness. ¿Listo? Compara opciones y revisa redes. Entonces, escribe o llama. Entonces, por ejemplo, para mí, digamos que como empresa es muy importante la llamada telefónica, entonces yo ya sé que necesito tener a una persona que se encargue de recibir las llamadas, porque para mí ese es un canal muy importante, por ejemplo. Recibe cotización y evalúa. Las cotizaciones son un proceso clave, entonces yo lo tengo como un proceso priorizado. ¿Listo? Digamos que en el caso de los abogados, todo el tema de propuestas de servicios. Las propuestas de servicios es un tema súper importante, por ejemplo. Entonces, eso, por ejemplo, podría ser un proceso que yo priorizo. El hacer seguimiento a las propuestas, si acepta o declina. Entonces, ese proceso de estar revisando por qué me acepta una propuesta de servicios, de revisar y tomarme el tiempo de por qué me rechazaron. Digamos que hay veces que nosotros aceptamos un no y no indagamos mucho más de por qué me rechazaron la propuesta. Si fue por precio, fue porque no entendí el alcance o el alcance no era, o te ofrecieron una propuesta más económica y te fuiste por algo. O sea, yo creo que esa información es muy importante que uno la indague porque todo eso les va a dar a ustedes insumos para luego hacer propuestas más competitivas. Angélica. Yo tengo una pregunta ahí muy personal. Bueno, digamos que muchas de las personas con las que yo trabajo es porque las han recomendado, como dices tú. Pero alguna vez alguien me escribió, no tan cercano, y me dijo como, ay, quiero saber estas dos cosas, dime los precios. Y yo simplemente vi una pregunta como, esto me preguntó por una terminación y quería un formato para su empresa, algo así. Le dije, cuéntame de qué se trata esto y que esto, si quieres conversamos, y ya. Y a mí, por ejemplo, me da muchísima pena, reconozco, hacerle seguimiento a eso. Digo, bueno, quizás ella quiere que le digan un precio y ya, pero yo, como no sé de qué se trataba, tenía que primero saber qué quieres, o sea, para saber qué decirte. Conversamos y ahí murió esa conversación, ¿no? Entonces, no sé cómo hacer uno para hacerle seguimiento a ese tipo de personas de pronto que también entiendo que por el afán dicen, no, yo quiero el precio y ya. Como uno cuando en Instagram le pone, escriban y consulten el precio. Entonces, entiendo que hay gente así. Y cómo hacer seguimiento sin que se desespere el cliente, sin que sea pues acoso o creo que en el tema de servicios me parece muy complicado hacer eso, ¿sí?
Mi recomendación, porque yo también soy ¿qué? Pro llamada, porque yo también estoy en servicios. Entonces, porque depende mucho lo que el cliente necesite para darle uno el precio. Entonces, uno es, siempre obviamente recomienda la llamada, digamos que mira, si quieres una llamada de 5 minutos, me cuentas bien y con eso yo te puedo cotizar porque de cierta manera, con lo que tú me estás diciendo y para entender bien si lo que tú me estás diciendo es lo que necesitas, por lo mismo que yo te digo. El cliente no necesariamente, y más en servicios legales, créeme que lo he visto, no sabe realmente, ella te dijo, necesito un formato, puede que no necesitara un formato. Sí, Exacto. Y yo entonces, le dije, ¿para quién? O sea, porque además digo, ¿para quién es el formato? O sea, para ti, para tus clientes, para tus proveedores, o sea, hay tantas opciones. eso, entonces eso es lo que tú tienes que decirle, mira, porque realmente yo creo que no estoy segura si el formato o lo que tú me estás pidiendo es realmente lo que necesitas y creo que ahí te puedo orientar. Y yo creo que es bueno siempre decirlo desde el punto de vista de, es que esto, para orientarte en realmente lo que tú necesitas. Si al final el cliente dice, no, solo quiero, tú dices, mira, para lo que tú más o menos me estás pidiendo, el rango es esto y esto, pero depende mucho de tal cosa y tal otra, porque hay clientes que sí necesitan un precio, entonces tú les puedes dar como un estimado que tú les puedas dar como una banda. ¿Sí? Como una banda también es otra recomendación de lo que tú les puedes decir, mira, si necesitas más o menos un estimado para algo, pero eso puede variar porque pues eso cambia si es una empresa natural, si es una empresa de tantos empleados, si es una empresa, entonces eso puede variar, pero más o menos el rango puede estar entre esto y esto. Pero yo te recomiendo que hablemos 5 minutos muy rápido, me aclaras y con eso yo te puedo definir específicamente. Tú también lo que puedes hacer es hazte un brochure de tus servicios, sin necesidad de poner precio. Oye, mira, yo ofrezco esto, pero me gustaría que conversemos y con eso yo te puedo orientar un poco más en lo que... Y a un cliente hazle seguimiento 3 veces, No, me da mucha pena. máximo. No, Ok, pero es bueno que haga seguimiento porque es que el cliente está enredado. ok. Inclusive ellos valoran, a no ser de que ya te digan, no, mira, y no es sino, le haces a los 2 días y luego a la semana, ya tú dices, mira, simplemente si estás de acuerdo, cualquier cosa que necesites, voy a estar aquí muy pendiente de tus temas o de lo que necesites, me llamas, me buscas. Entiendo que ahorita de pronto te enredaste con tus temas, pero cuando necesites me llamas y ya como que de cierta manera cierras el tema. Haces, Okay, pero no dejes de hacer seguimiento. El okay, ya. seguimiento es muy importante porque el cliente está enrollado en sus temas y si tú no haces seguimiento lo hace tu competencia y te quitan el caso. Iván. Sí, yo no sé si todavía existen las tablas de honorarios de Conalvoz, que eso es como una guía, ¿sí? Uno se puede guiar por ahí y obviamente el abogado, dependiendo de la experiencia que tenga o de la fama que tenga, puede cobrar más o menos, pero también hay que valorar, pues, el sector, porque si es un proceso penal o que puede durar, no sé, 2, 3, 5 años, pues el cobro es distinto. Así es un proceso administrativo que también va por cuota litis, o si es la elaboración de un contrato que uno lo cobra por horas, 2, 3, 4 horas, dependiendo, o 8 horas, lo que sea. Entonces hay que investigar un poquito cómo se hace la tabla, pero eso es un buen referente con Alboz, si todavía existe. Sí, puedes tener unos referentes. Luego va a haber una clase, ya pricing la tuvieron, creo que no. Pero esa clase también te va a ayudar mucho a tener. Yo no soy, pero digamos que es un tema muy, muy, Lorena, de tener precios fijos. Yo siento que uno debe tener precios base. Y dependiendo de la necesidad del cliente, tú puedes variar ese precio, porque no es lo mismo que tú le cobres
a una persona que no tiene afán a una persona que tiene afán. Una persona que tiene afán, pues le tienes que cobrar más porque te tocó correr más. Una persona a la que tú le ayudaste un sábado, a otra persona, o sea, ese tipo de cosas te cobran. O que tú lograste un contacto porque tú, por tu experiencia, tienes un relacionamiento con la superintendencia. Pues ese relacionamiento lo tienes que cobrar, ¿sí? Esa experiencia la tienes que cobrar. Hay una base, ¿sí? Pero lo importante es que dependiendo, como dicen por ahí, no es lo mismo una Coca-Cola aquí al lado que una Coca-Cola en el desierto. Entonces, eso es, hay un precio base, digamos que tú tienes que tener un precio que cubra tus costos, pero yo sí creo que dependiendo de el alcance de la propuesta, la urgencia, la experiencia que tú tengas, pues ahí, de cierta manera, es cuando tú puedes empezar a cobrar más, pero recuerda que todo depende que el cliente lo valore. Hay un tema muy importante que luego ustedes lo van a ver en esa clase de pricing que no voy a ahondar y es la diferencia entre costo, precio y valor. Que lo importante siempre es que el cliente valore tu producto, ¿sí? O sea, que no es que lo vayamos a robar, porque eso sí no, o sea, esto no es una invitación a que uno diga, ay, si lo va a cobrar y va a aprovecharme el cliente, no, pero tú tienes que cobrar todo lo que eres tú, la experiencia que has adquirido, los contactos, no es lo mismo, por ahí como dicen, yo no sé si ustedes han escuchado el cuento del tornillo y es una persona que que cobró 10 millones de pesos y lo que hizo fue amarrar un tornillito porque la máquina se iba a desordenar y dice, pero ¿por qué estás cobrando 10 millones? Porque yo sabía que lo único que tenía que hacer era atornillar, porque eso lo da la experiencia. Él se dio el lujo de cobrar 10 millones de pesos porque él sabía que para arreglar la máquina lo único que tenía que hacer era ajustar el tornillo. Y eso está mal, ¿no? Porque la experiencia le dijo a él que lo único que tenía que hacer era apretar el tornillo. ¿Sí? Y uno dice, pero es que 10 millones es una apretada de tornillo. Pues sí, porque tú no sabías y yo sí. Entonces, a eso me refiero con el tema de precio. Obviamente sí hay que tener unos referentes y lo que te dice Iván, esos referentes te pueden ayudar, pero el tema de precio también depende de otras variables para que lo tengas ahí en cuenta, pero pues eso lo van a andar mucho más en la sesión de pricing. ¿Listo? Pero lo que te digo, ya como mensaje, Angélica, sí haz seguimiento, porque el cliente se le olvida, al cliente se le olvida. Obviamente no es que te vuelvas intensa, yo soy pro de 3 seguimientos y ya pues al final, obviamente después de 3 seguimientos, pues puedes cerrar, como también lleva control de tus propuestas, por ejemplo, ¿sí? Hice un seguimiento este día, este y este día. Y ya cuando tú dices, no, ya el cliente no me volvió a hablar, entonces lo das como cerrado. Pero si tú no haces seguimiento, lo que te digo, llega otro y, porque normalmente un cliente no pide una única propuesta. Para que lo sepas. Entonces, bueno, y entonces este es como un ejemplo de journey de las etapas que uno considera. Entonces, por ejemplo, acá todo el tema de envío de documentos, ejecución, seguimiento. Como yo les decía, este journey que tenemos acá es el normal que maneja, digamos que cualquier empresa de servicios, en donde yo puedo generar acciones en temas de concientización, pues voy a desarrollar mi página web, mis redes sociales, en consideración voy a manejar todo el tema, no sé, gremios para que